Esta es la práctica número 7, balanza de corriente. En ella vamos a aplicar el efecto de un campo magnético sobre un hilo recto de corriente. En este caso, el campo magnético es creado por el electronato, que es el que podemos ver aquí, que es formado por un hierro y un colegio. Y en cuanto al resto de elementos que forman la práctica, podemos ver dos elevadores de corriente, dos amperímetros, una balanza que actúa como dinamómetro para medir la fuerza y varios cables de conexión entre los que se encuentran dos fibras conductoras. Primero vamos a ver cómo varía la fuerza en función de la intensidad del hilo conductor. Para eso fijamos una intensidad en el electroimán, por ejemplo, de 1 amperio, y vemos cómo al cambiar la intensidad del hilo conductor cambia la masa efectiva. Cuando la intensidad es de 0, la fuerza magnética es 0 y la fuerza que ejerce es solo del peso de la placa. Al cambiar la intensidad, esta masa efectiva aumenta, producido por la fuerza magnética que ejerce una fuerza hacia abajo. Una vez fijados los amperios que pasan por el hilo conductor, nos disponemos a ajustar la balanza con el peso que tiene ahora mismo. Vemos que está desviado, todavía no ha llegado al peso correspondiente, entonces nos disponemos a mover el peso de 10 gramos en la balanza, pero vemos que no hemos pasado, entonces está entre 40 y 50. Una vez llegados a este punto, nos disponemos a girar la ruleta para ajustar mejor el peso. Vemos que ahí se ha alineado con el 0. Ahora, cuando queramos calcular los datos, vemos el 40, el 3, y si recordamos la práctica de las medidas, nos fijamos en la marca de arriba y la que coincida perfectamente con la marca de abajo, ese es el segundo decimal. Tenemos el 40 y 3, 43 con un pico muy pequeño. Nos disponemos a hacer aquí y vemos que en la cuarta guía coincide 43 con 4, 0,4. Confusiones, sabemos que los electrones van del polo negativo al polo positivo. Entonces, como observamos la figura, sale del generador por el polo negativo, entra en el amperímetro, sale del amperímetro, llega hasta aquí, pasa por el cable conductor, entra en el hilo, sale por aquí, sube hasta aquí, sale por el cable y vuelve a entrar en el generador. La corriente va del polo negativo al polo positivo. Para eso la corriente va desde el generador, pasa por la bobina, de una bobina de esta a esta, y de aquí vuelve al amperímetro y de aquí vuelve al generador, donde se cierra el circuito. En la segunda medida mantenemos fijo en 3 amperios la corriente que pasa por la estribo y variamos el intervalo de 0,2 amperios la corriente que pasa por el solenoide y luego efectuamos la medida del peso. Tenemos aquí el hilo conductor y la espira, y para calcular la fuerza tenemos la fuerza total, que es la suma del peso de la placa más la fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética la podemos calcular como la fuerza total menos el peso de la placa. A la hora de calcular el peso con 0 amperios en el segundo experimento, cuando mantenemos fijos los 3 amperios del hilo conductor, tenemos que tener en cuenta que con 0 amperios no sale la fuerza 0. Y esto es porque el magnetismo remanente, un fenómeno que viene a ser que cuando utilizamos los solenoides antes, permanece un magnetismo residual dentro de las bobinas. Y cuando vayamos a calcular el peso tenemos que restarle esa fuerza para tener la fuerza exacta.
Bueno, ahora vamos a ver cómo varía la fuerza en función del sentido de la corriente, que como vimos al principio, la fuerza resultante sobre el hilo iba hacia abajo. En cambio, si cambiamos el sentido de la corriente, es suficiente con hacer esto, vemos que la fuerza resultante va hacia arriba, y esto es consecuencia de que ha cambiado el sentido de la corriente. Como curiosidad, decir que durante toda la práctica no hemos observado ninguna interacción entre el campo magnético y las fibras conductoras, ya que las fuerzas eran repulsivas. Pero ahora, al cambiar la intensidad, al cambiar el sentido de la intensidad, vemos que al aumentar ejerce una fuerza atractiva el campo sobre la fibra conductora. Bueno, os dejamos ya que vamos a terminar la práctica, terminando con los cálculos. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.